Hola a todos, estimados estudiantes que cursan la materia de Historia Universal Moderna en el primer año de preparatoria en el Instituto Corima. Bien, la clase anterior hablamos sobre el nacimiento del capitalismo, principalmente el capitalismo mercantil que surge a raíz precisamente de grandes descubrimientos y de necesidad de rutas de comercio. Y entonces, hoy en esta clase veremos el nacimiento de los estados modernos, precisamente siglo XV, XVI y XVII, que van ligados al capitalismo. Es decir, gracias al nacimiento de estos estados y a los procesos que hablamos sobre la caída y crepúsculo de la Edad Media, podemos tener estados europeos que necesitan necesariamente el capitalismo. Bien, entonces, pues como hemos hablado que desde las cruzadas había resurgido poderosamente el comercio, esto beneficia precisamente a las ciudades, ¿sí? Principalmente a las de Italia, ¿sí? Que florecen verdaderamente a finales de la época de las cruzadas. Entonces, efectivamente, como vemos, son las ciudades italianas las que están aquí encerradas en un color rojo. Esas son las ciudades italianas que vimos las sesiones anteriores debido a las rutas de comercio de las cruzadas. Bien, que se desenvuelven más cada vez como centros artesanales, ¿sí? Y esto a su vez impulsa cada vez más las relaciones económicas, que ya hemos hablado en la sesión anterior, precisamente con la ruta hanseática, que está en esta área, ¿sí? La ruta hanseática o la que tiene que ver con los países de la orden teutónica, como dice aquí en el mapa, ¿sí? Efectivamente, en todo el territorio que era Imperio Otomano, ¿sí? Y que efectivamente en esta área que se llama Estambul, estoy poniendo aquí la cruz, era el pase principal de las mercancías. Y efectivamente el Imperio Español y Portugal, que también van a tener una serie de comercio que va a favorecer precisamente esta dinámica capitalista mercantil que ya hablamos un poco. Bien, entonces muchos elementos de las nuevas técnicas de producción, así como de los conocimientos científicos, provienen de los árabes y fueron introducidos en la época de las cruzadas. También entran por España y Sicilia, centros dominados por los maometanos durante ese tiempo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, tenemos Sicilia, que está aquí, esta es la isla de Sicilia, y entra por acá, por el estrecho de Gibraltar, ¿sí? Y que también gran parte de España estaba dominada por los árabes. Bueno, está mal dicho, más bien está dominado por dinastías selyúcidas y dinastías musulmanas, ¿sí? Que tenían un gran poder en estas áreas. Bien, el progreso técnico y comercial no se reduce a las ciudades ya existentes, sino que lleva a la fundación de otras nuevas y repercute trabajo en el campo. Los señores feudales, que se habían aficionado al lujo, necesitaban disponer de dinero en efectivo. Por ello tienen que sustituir el tributo en especie que habían recibido antes por entrega de dinero, que les permite adquirir los artículos que desean. Esto los lleva a impulsar el desarrollo de las actividades comerciales y artesanales en sus dominios, o sea, fomentar el progreso de las ciudades y las actividades mercantiles de los campesinos. Es otro factor que favorece el avance de la nueva forma económica de intercambio de mercancías. Pero las ciudades no son solamente centros de una forma distinta de la vida económica, sino también lugares de mayor libertad. A pesar de las grandes restricciones que siguen imponiendo los gremios, las guildas, ya hemos hablado de estos gremios y guildas en una sesión anterior, ¿sí? El hecho de la producción artesanal y el intercambio de mercancías que lleva muchas veces a los mercaderes o a sus enviados a lugares muy lejanos. Y esto hace que en las ciudades haya un espíritu mucho más libre y una visión mucho más amplia, o como se le conocería, una visión más cosmopolita, ¿sí? No es posible para el citadino desconocer la existencia de países lejanos, con costumbres distintas a las suyas, como en la Edad Media solamente lo conocían el señor feudal y los siervos. El gobierno en las ciudades es distinto al feudal. Bien.
se basa hasta cierto punto en una forma representativa. Por lo general, los municipios o ayuntamientos son designados por las guildas y por los gremios. Excluyen del mundo político a la gente pobre, pero no basan tampoco en la pirámide feudal, compuestos debidos al nacimiento, sino en cierto principio de competencia y de actividad. Es así un inicio de gobierno representativo en oposición a las formas de organización feudales, ¿sí? Efectivamente, aquí en este mapa que tenemos acá, donde dice el nacimiento del Estado moderno, pues ¿qué vamos a tener precisamente con lo que se acaba de mencionar? El monarca tiene que tener como objetivo consolidar su autoridad, ¿sí? Controlar el poder de la nobleza, ¿sí? Y mantener una posición fuerte ante otros monarcas, ¿sí? Entonces ahí está. Y esto lo va a lograr precisamente pues a través de alianzas con las guildas, ¿sí? Con estos grandes grupos de comerciantes burgueses que ya habíamos comentado un poco que necesitan pagar al rey un impuesto o un tributo en moneda, como lo hemos mencionado. ¿Por qué? Bueno, primero, necesitan crear ejércitos. Ya habíamos mencionado en algunas clases que en la Edad Media los señores feudales se sometían al rey y teniendo ejércitos particulares los ponían a disposición de éste. Sin embargo, al llegar la Edad Moderna y precisamente con este cambio, el rey va a necesitar precisamente soldados a sueldo, o sea, mercenarios. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que forma su propio ejército, ¿sí? A raíz precisamente de el ingreso que recibe por medio de los impuestos, entonces va a poder mantener esta milicia, para que entonces si en algún momento surgiere alguna rebelión por parte de los señores feudales, él pueda contrarrestar esas rebeliones con sus propios soldados. Porque en la Edad Media, si algún señor feudal se ponía en contra y se aliaba con otros tres, pues ahí es donde había los problemas, ¿no? Bien, lo que también se va a crear, que es lo que está mencionando acá, es una burocracia y administración centralizada, ¿sí? Efectivamente, hay una dependencia del rey para hacer un poder efectivo, ¿sí? Pero en esa cuestión, sí estamos hablando, como mencionaría hace unos momentos, de un gobierno representativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces va a haber la existencia de lo que se conoce como los parlamentos, ¿sí? ¿Qué es un parlamento? Bueno, pues es precisamente donde hay una serie de cámaras que hablamos precisamente en la sección del crepúsculo del feudalismo, que es la cámara de los burgueses, de los cleros y de la aristocracia, donde precisamente van a someter a votación decisiones de gobierno y económicas, y una de ellas muy fuertemente pues son los impuestos, ¿vale? Bien, y entonces pues efectivamente tenemos la red diplomática que se va a formar, ¿sí? Que es una una alianza entre las ciudades y los monarcas, ¿vale? Bien, entonces hay una contradicción muy importante. Los antiguos feudos eran de economía y de espíritus localistas, o sea, vendían poco y compraban poco, y en general tenían pocas relaciones con el exterior. Las ciudades, por naturaleza propia, necesitan un intercambio amplio y por ello son partidarias de los gobiernos centrales que puedan garantizar un mercado nacional. Efectivamente, antes de pasar a la siguiente diapositiva, un gobierno central puede proteger el comercio, ¿sí? Podemos hablar de una serie de proteccionismos económicos a través de esta alianza fuertemente que se va a hacer. Bueno, se produce así una alianza entre las ciudades y los monarcas, expresada en los tributos que los burgueses entregan a los reyes, lo que permite a estos mantener ejércitos permanentes que los hacen más fuertes que los señores feudales. Así, los reyes pueden imponer su dominio en todo el país, dando al mismo tiempo mayores facilidades y garantías al comercio y a la producción artesanal. Bien, esto es muy interesante porque lo que estamos mencionando aquí es
que va a establecerse una serie de redes comerciales como la que estamos viendo acá en el mapa, ¿sí? Por ejemplo, en este mapa que dice que abarca de 1494 hacia 1500, tenemos una serie de elementos de cómo se va a establecer las rutas comerciales para este momento, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos las casas principales, ¿sí? Que están aquí numeradas en este simbolito. Entonces, por ejemplo, las casas principales, tenemos uno aquí en Florencia. Aquí está en Florencia. ¿Sí? Casas principales de comercio, ¿vale? ¿Sí? Esa es una de tantas que están en aquí. Ahora tenemos Augsburg. Ya vieron otra casa principal aquí que estoy encerrando. ¿Sí? Bueno, ahora bien, esto es interesante porque vamos a tener las sucursales, ¿sí? Aquí están las sucursales de estas casas y hay algo muy interesante que se va a formular que hemos hablado un poquito anteriormente, que son las factorías, ¿sí? Y como vemos, como podemos observar, tenemos factorías principales marcadas en azul y tenemos factorías secundarias o sucursales, miren como acá en Madrid, ¿sí? Acá en Colonia, ¿sí? En Leipzig, bien, ¿sí? Todas estas factorías. Perfecto. Tenemos las minas, ¿sí? Porque acuérdense que hemos hablado de mover grandes cantidades de metales. Por eso España se vuelve una potencia mundial, porque precisamente de acá puede explotar como materia prima el oro y la plata. Entonces, efectivamente, pues eso va a ser una cuestión importante. Otra cosa es el territorio de la dinastía de los Habsburgo. ¿Se acuerdan cuando lo mencionamos un poco? Bueno, esto que está en color rosa, que serían estas áreas, que voy a marcar como con una X, es el territorio de los Habsburgo, que ya lo están viendo en roja. Vean acá también Nápoles. Entonces, si vemos, ahorita que ya ustedes identificaron ahí el color, vean cuánta extensión de territorio va a tener esa casa familiar, ¿sí? Y entonces, dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo se da la alianza entre las ciudades y la corona? Bueno, se va a hacer a través de lo que se conoce como las factorías, que lo tenemos acá en este momento, ¿sí? Este esquema nos habla muy bien muy bien de cómo va a ser esta relación entre ciudad y monarca y cómo se va a dar precisamente el sistema productivo para poder lograr este ascenso de la ciudad o estas ciudades, cómo van a estar mancomunadas. Bueno, tenemos entonces, acá vamos a aclarar los símbolos. El que es el triangulito son las materias primas. ¿Qué es una materia prima? Bueno, por ejemplo, si vas a hacer una mesa, la materia prima es la madera, los clavos y el pegamento. Y la cerradura, sí, ahí está. Este que tiene un cuadrito con unos 5 puntos en forma de aspa son las especias, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con, pues, todo lo que va a adornar las comidas, ¿sí? Orégano, cilantro, cúrcuma, todo esto, ¿no? Manufacturas, cosas que son hechas, ¿sí? Víveres, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un diagrama y tenemos los diagramas de flujo. Efectivamente que son transporte y venta, que está en color negro, inversiones, o sea, el dinero, y el beneficio. ¿Se acuerdan que en el mapa anterior habíamos hablado de la casa principal de la compañía comercial? Bueno, efectivamente aquí está, ¿sí? Y entonces dice que en la casa o la compañía comercial que tenemos aquí, ¿sí? Muy bien, ahí está la cuestión. Tenemos que se van a dar cuatro procesos comerciales. El primero es el comercio, en el cual a través de transporte y venta, que va a ser de las factorías o las agencias de materias primas, especies y manufacturas.
¿sí? Entonces aquí tenemos el primer flujo, que lo pueden ver. Partimos así, ¿vale? Muy bien. Luego, pueden ser también importadas, significa que son compradas. Entonces la casa comercial compra precisamente estas materias primas, ¿sí? Y pasamos entonces al segundo, bueno, ya es el segundo nivel es precisamente el banco, porque para mantener un sistema capitalista se necesitan capitales, y entonces el principal aportador, o sea, quienes van a beneficiar, se van a beneficiar de dos maneras. Uno, el banco presta directamente, como lo vemos en esta flecha amarilla, que estoy remarcando en rojo. El banco presta directamente dinero, ¿sí? Obviamente con intereses, ¿sí? ¿Y de dónde obtiene el dinero el banco? Pues efectivamente hay varias rutas. Una es, bueno, la primera es, ahí está lo que habíamos mencionado, la corona. Los príncipes, los reyes, van a ser inversionistas en el banco. Luego también el capital generado en el comercio, ¿sí? Las industrias, ¿sí? Y las aldeas, ahí está. Entonces, ¿cómo obtienen los capitales los bancos? Ahí están los dos elementos, en la ciudad-mercado y en la aldea, que es lo que estamos mencionando de esta alianza. Bien. 3. Sistema Verlag. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es un sistema Verlag? Que está aquí, que como ven en la compañía, está el tercer paso, y aquí marca el sistema Verlag, en el cual la compañía hace inversiones. Si lo vemos, una inversión es dar dinero, ¿sí? Y el sistema Verlag es lo siguiente. Es un sistema de taller doméstico o sistema de taller de trabajo, ¿sí? Que es un modelo utilizado habitualmente en economía y historiografía para referirse a un método productivo y organización del trabajo industrial, donde la producción se efectuaba de forma dispersa en cada uno de los domicilios de los trabajadores, la mayor parte de las veces a tiempo parcial, alternándolo con el trabajo agrícola. Se utiliza fundamentalmente en contraposición tanto al trabajo gremial de los talleres artesanos de tradición medieval como a la manufactura y la fábrica, que se va a llamar esto Factory System, propio de la Revolución Industrial del siglo XVIII. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Entonces, son talleres de personas, son talleres de domiciliarios que entonces van a transportar y vender precisamente las materias primas, como lo estamos viendo acá, en esto, la materia prima se va a invertir, ¿sí? En la aldea, se lleva a la aldea a través de materias primas y víveres, y luego la aldea misma vende las manufacturas al sistema Verlag, y este la lleva, la transporta y la vende a la compañía comercial, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos el tercero, pero ¿cuál es el cuarto? Bueno, efectivamente, una vez que ya tiene inversión del banco, que tiene efectivamente inversión de la ciudad, ¿sí? De la ciudad, es decir, en la feria, en las ferias que se hacían en las ciudades, eran los lugares perfectos para la venta de los productos que está mencionando acá. ¿Qué tipo de productos se venden? Bueno, las materias primas, las especias y las manufacturas. Y entonces la casa comercial va a invertir en la minería, ¿sí? Y esto es precisamente materias primas de minerales y metales preciosos propios y la sal como una especia, ¿sí? La sal, ¿por qué? Porque no había refris y entonces se tenían que curtir las carnes con sal para que no se echaran a perder. Entonces también por eso es un elemento aquí que marca como una materia prima y una especia. Y esta inversión también va a llegar a la casa o compañía comercial. Entonces, como podemos observar, ahí tenemos toda la dependencia que se hace partiendo de los príncipes, ¿sí? Que se privilegian precisamente invirtiendo en el banco, y a su vez este banco invierte o da las concesiones a la casa comercial, la ciudad ferial, ciudad mercado y la aldea. Todos invierten y es un ciclo comercial que se da. Entonces, volviendo a nuestro mapa,
donde tenemos precisamente la casa principal, por ejemplo, aquí en Florencia, es algo concreto de Florencia, ¿sí? Y que establece su sucursal en Augsburg. Ahora ya podemos entender todo este mapa de transacciones comerciales. ¿Por qué? Porque precisamente por eso la dinastía Habsburgo va a tener mucho poder en ese sentido. Entonces, y eso lo vamos a ver ahorita en otro mapa que es más extenso. Pero bueno, aquí entonces, esta es la manera de comerciar ya en la época moderna, a diferencia del comercio que se daba en la Edad Media. Va a ser mucho más especializado y pues bueno, va a tener una serie de elementos interesantes. ¿Sí? ¿Cómo son los estados? Los estados modernos, precisamente, bueno, ya que vimos el sistema de comercio, estos son los estados que vamos a tener. ¿Sí? Por ejemplo, la República de Florencia. ¿Vale? Pues aquí está, la República de Florencia. ¿Sí? La República de Venecia, en amarillo. ¿Qué es esto? ¿Sí? Tenemos precisamente los estados pontificios, que están en verde, aquí. Aquí están los estados pontificios, ¿sí? Tenemos, otra vez, podemos ver, ya para el siglo XVI, la disminución del poder de la Casa de Habsburgo, acá, ¿sí? Y tenemos una serie de elementos bastante interesantes. Bueno, esto precisamente habla de un desarrollo político de los siglos XVII al XVIII, ¿sí? Que va a marcar precisamente estos estados modernos. Bueno, vamos a empezar precisamente con el español. Y España es este. Aquí está. ¿Vale? Bien. Bueno, en España va a alcanzar su unidad política en el siglo XV, con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En 1492, los reyes logran conquistar el último reducto árabe en la península, la Granada. ¿Sí? Granada fue el último lugar que estaba conquistado por los árabes, que ya habíamos mencionado. Expulsan también a los judíos, que también hablamos en clase de esto, y hasta pusimos el mapa con las rutas de todas las expulsiones judías de Europa. ¿Sí? Y entonces, para que en sus dominios haya precisamente una monarquía católica. ¿Sí? El resultado es un debilitamiento de la vida intelectual, comercial y artesanal de España, que se acentúa al ser expulsado por poco tiempo los numerosos árabes que habían permanecido en el reino. Los descubrimientos marítimos transforman a España en gran potencia colonial. Sin embargo, la conquista de América solo le reporta una ventaja muy relativa. La corte obtiene grandes beneficios económicos y muchos españoles emigran a los países conquistados en busca de riqueza, pero en vez de que la península desarrollara su propio comercio y su industria, se fortalece la unidad del país sobre una base feudal. Después de un siglo, España entra en decadencia. Pues sí, efectivamente va a entrar en decadencia cuando empiezan las potencias como Inglaterra, que lo veremos más adelante, y Francia, ¿no? Empiezan a pelear por el poder precisamente mercantil, como hemos hablado ahorita, de cómo se beneficiaban las ciudades y la corona. Bien, entonces, los turcos. En tiempos de Carlos V, los turcos, bueno, acuérdense que hemos hablado aquí. ¿Quiénes son los turcos? Tienen el poder acá del Imperio Otomano. Este es el Imperio Otomano. Pero efectivamente se va a expandir hacia esta área. Ya habíamos hablado en otra sección con Mehmed y los hijos de Suleiman el Magnífico. Entonces, en tiempos de Carlos V se realiza el máximo avance del turco sobre Europa. Los otomanos, gobernantes de este pueblo, después de la conquista de Constantinopla, se habían apoderado de gran parte de África del Norte y de los Balcanes. Llegan a sitiar 2 veces la ciudad de Viena, ayudados en sus guerras por las rivalidades entre los países europeos. Desde mediados del siglo XVI empiezan a entrar en decadencia debido a su despotismo feudal. Sin embargo, en el siglo XVII logran nuevamente avanzar en los Balcanes, para después retroceder y perder a principios del siglo XX casi todas sus posesiones europeas. ¿Sí? Entonces, ahí eso es lo que pasó. Esto es el área que tenían. Ahora bien,
El gobierno de los Habsburgo, que precisamente por eso les mencionaba, ya para este siglo van a estar reducidos acá. Aquí está. Si ustedes recuerdan, este era todo el dominio de los Habsburgo, ¿sí? Aquí, en rosa. Y ahora podemos ver que solamente en Austria, ¿sí? Bueno, el gobierno de los Habsburgo en España termina con Carlos II, apodado el Hechizado, ¿sí? Porque era un rey débil, que tenía muchos problemas de salud, y efectivamente no va a poder tener hijos. Entonces eso es muy grave porque en una monarquía deben dejar herederos. Este rey hereda el reino al nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, que precisamente va a dar a la guerra de sucesión. Eso es lo que va a llevar a esta guerra de sucesión. Entonces, después de la muerte de Enrique IV en 1610, es coronado su hijo Luis XIII. Estamos hablando entonces ya de Francia aquí. La República de Francia, ahí está. Bien. Okay. Tenía 9 años de edad, Luis XIII, y el gobierno está en manos del cardenal Richelieu, hombre enérgico y muy hábil. Su objetivo es la unificación de Francia y la abolición de las soberanías feudales, ¿sí?, que subsisten en una lucha muy dura. Quita a los hugonotes sus fueros militares, pero les deja sus libertades religiosas. Por medio de intendentes, muchos de ellos procedentes de la burguesía, gobierna las provincias, convirtiendo a la nobleza en una capa cortesana, cada vez más privada del poder real. Lo sucede en el poder el cardenal Mazarino, que gobierna durante la minoría de edad de Luis XIV. Sus objetivos son los mismos que los de su antecesor. Hay algunas rebeliones conocidas como la Fronda, que llegan a poner en peligro el nuevo régimen, pero que son aplastadas definitivamente. El poder central se fortalece cada vez más, que es lo que habíamos hablado acá, ¿sí? Que es un poder central. Bueno, el poder central se va a ir haciendo más fuerte. Bien. En Inglaterra, vamos a hablar ya para finalizar de otra potencia, que es Inglaterra, que en ese momento también va a ser muy fuerte. Después de la muerte de Enrique VIII, en 1547, lo suceden 3 hijos suyos, Eduardo VI, María Tudor, y al morir esta, Isabel I, hija de Ana Bolena. De gran capacidad de trabajo y muy enérgica, Isabel actúa de acuerdo con los intereses de los comerciantes ingleses, que adquieren más y más influencia, impulsa mucho el comercio, se acentúa cada vez más la rivalidad con España, que culmina al enviar Felipe II a la Armada Invencible, que fracasa frente a Inglaterra en el año de 1587. Isabel afianza también el dominio absoluto de la Iglesia de Inglaterra y persigue con crueldad al catolicismo romano, en su lucha contra los intentos del papado de volver a dominar, y pues efectivamente contra España. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Efectivamente, Carlos V y el papado van a tener un gran poder, van a estar en una alianza muy fuerte, económica y política. Entonces, precisamente cuando Felipe II va a mandar la Armada Invencible para que precisamente tomen el trono de Inglaterra, porque precisamente había muerto María Tudor, y María Tudor era católica, y ella estaba impulsando el regreso del catolicismo romano. Cuando esta muere y efectivamente Isabel I decide seguir con el proyecto de una iglesia nacional, ahí es donde Felipe II, como rey y como precisamente como patrono de la fe, pues va a tratar de que en Inglaterra tomen la corona, pero pues no lo va a lograr, ¿verdad? Entonces, otro elemento que va a usar Inglaterra mucho es precisamente los corsarios o piratas, que interceptaban frecuentemente el paso de barcos españoles de América al continente europeo. El más importante de estos intrépidos capitanes piratas fue Francis Drake, quien, en premio a sus méritos, fue elevado a la categoría de noble. Los corsarios contribuyeron mucho a la acumulación de los capitales, que a partir de este tiempo sirvieron para crear la industria en Inglaterra. Después de Isabel suben al gobierno los Estuardo, Jacobo I, hijo de María Estuardo, que fue condenada a muerte y ejecutada por Isabel. Trata de hacer a un lado el parlamento y realiza algunos intentos por acercarse a España.
con lo que provoca un fuerte disgusto en su pueblo. Bajo su hijo Carlos I, esta contradicción se acentúa y estalla la revolución. Bueno, entonces aquí tenemos precisamente el ascenso de los estados que van de la mano con el capitalismo y con una serie de elementos también religiosos, políticos y sociales que ya hemos analizado. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.